Muy buenas tardes para todos. Hoy en Tribuna Deportiva del día lunes 9 de agosto del año 2021 les voy a comentar que se cerró el telón de los Juegos Olímpicos. Durante 2 semanas de competencia, la ciudad de Tokio fue la capital mundial del deporte. En estas Olimpiadas se celebró el torneo masculino de fútbol, cuando el pasado día sábado 7 de agosto en la ciudad de Yokohama se disputó la gran final por la medalla de oro entre Brasil ante el conjunto español. Tengamos en cuenta que estas dos selecciones llegaron de diferentes maneras a este partido decisivo. Brasil en semifinales, tras empatar en tiempo reglamentario 0-0 ante México, se impuso en los lanzamientos del tiro del penalti 4-1. Ya el seleccionado español, en tiempo extra, con un solitario gol de Marco Asensio, derrotó 1-0 a los anfitriones y así accedió a esta final el equipo que dirige el señor Luis de la Fuente. En esta final tuvimos un partido bastante parejo, pero son dos selecciones que ofensivamente atacan de diferentes maneras. Empecemos con Brasil, que es un equipo mucho más directo, porque Brasil, para llegar al arco contrario, solo tiene que hacer 3 o 4 toques. Las jugadas ofensivas empiezan por el lateral derecho, por el jugador Dani Alves, de más experiencia, quien era el capitán. Y también las finalizaban estas mismas jugadas ofensivas los extremos, los jugadores que son rápidos, que son encaradores por las bandas, como son Mateus Cunha por derecha y el jugador que milita en la Premier League de Inglaterra, el jugador Richarlison del Everton. Ya el conjunto español, aunque varios de sus jugadores tienen menos de 23 años, ya varios tienen experiencia porque por lo menos ya tienen un partido o dos partidos con el selección absoluto que dirige el señor Luis Enrique. Y varios de ellos estuvieron en la pasada Eurocopa. Tengamos en cuenta los jugadores Unai Simón, Eric García, Pau Torres, Pedri González, Mikel Oyarzabal, entre otros. Rápidamente, en los primeros 20 minutos del partido, Brasil se adueñó de las acciones mucho más importantes. Brasil fue un equipo corto, pero aún así fue un equipo bastante peligroso porque rápidamente Brasil, con las transiciones rápidas de defensa-ataque, los cambios de frente, fue un equipo bastante peligroso, fue un equipo con dinámica, un equipo con intensidad, un equipo con creatividad para atacar. En los momentos que España recuperaba el balón y generaba peligro, la zona defensiva del conjunto brasileño siempre estuvo muy bien respaldada y transmitía seguridad, la compuesta por Dani Alves, los dos defensores centrales Diego Carlos y Guilherme Arana, pero también era muy bien respaldada por los volantes de contención que fueron Douglas Luiz y Bruno Guimaraes. Ya el conjunto español, sabemos que cuando sus defensores tenían la posición de la pelota, tengamos en cuenta el lateral derecho Bryan Gil, los dos defensores centrales Pau Torres, Eric García, y el lateral izquierdo que juega en el Getafe, que es Marco Cucurella, lo que eran los dos defensores centrales, hacían esa salida limpia de la parte de atrás, y en donde se relacionaban y se complementaban muy bien con el que era el volante central en toda la mitad de la cancha, que tenía el número 8, Mikel Merino, el jugador de la Real Sociedad, que era el que le daba la pausa, la tranquilidad, y era el que daba los pases profundos para que así Mikel Oyarzabal tuviera oportunidad de poder rematar tranquilamente y de una manera mucho más cómoda y mucho más cerca a la portería que defendió el portero Bruno de Brasil. España no tuvo tanto juego ofensivo por las bandas, porque ni Bryan Gil ni Cucurella no supieron aprovechar muy bien esas condiciones de ser jugadores rápidos, de ser jugadores encaradores, desequilibrantes, pero también se debe a que los jugadores brasileños también los obstaculizaron y también los marcaron de una muy buena manera y así imposibilitaron que tocaran el balón en varias ocasiones del partido. Tengamos en cuenta que Brasil siempre fue un equipo bastante peligroso por las bandas y después en el minuto 37 del primer tiempo, cuando hubo un tiro libre por el costado izquierdo, después de que el jugador brasileño cobró, el portero español Unai Simón salió tarde y con sus puños, cuando intentó rechazar el balón, le terminó pegando en la cabeza el jugador Mateus Cunha. Ya el árbitro, después de ver la jugada en el VAR, decretó la pena máxima, que la cobró Richarlison y el balón salió desviado. Ya cuando iba a finalizar el primer tiempo y que parecía que nos íbamos al entretiempo con el 0-0, Brasil, un ataque por el costado izquierdo, mandó un centro, un ataque de lado a lado, de un cambio de frente, donde después alcanzó a llegar por derecha Dani Alves, donde Dani Alves con su pierna derecha se la sirvió a Mateus Cunha, que llegaba desde la parte de atrás y apareció como un falso 9 y puso el 1-0 para el conjunto brasileño. Ya en el segundo tiempo, España, aún así, sus jugadores más importantes era el jugador del Barcelona, el niño maravilla de 18 años, Pedri González, que ya muchos de la prensa lo empiezan a comparar, obviamente guardando las proporciones, con la calidad que tuvo en su momento jugadores como Xavi Hernández y Andrés Iniesta. Pedri González, que aunque es un jugador que es volante y se perfila un poco más para el costado izquierdo, es un jugador que cuando tiene el balón es bastante claro y también es un jugador que cuando él tiene, digamos, el balón en sus pies también le da un poco más de tranquilidad y mucho más juego ofensivo al conjunto español, porque también tiene dinámica y velocidad en el manejo de la pelota. Aún así, el entrenador Luis de la Fuente
utilizó algunas sustituciones para refrescar al equipo, donde ingresó Dani Olmo por la izquierda, ya por el costado derecho como volante barra extremo estaba atacando Carlos Soler. Bueno, los ataques que no tuvo España por los laterales sí los tuvo con los extremos, por derecha Soler y por izquierda el jugador que juega en el Leipzig de Alemania, Dani Olmo, pero aún así eran muy bien referenciados por Dani Alves y quien ejerció como lateral izquierdo por el conjunto brasileño. Pero también Brasil, entre el minuto 50 y el minuto 60, tuvo dos claras ocasiones de gol para irse arriba en el marcador con el jugador Richarlison, donde en unos mano a manos los atajó muy bien el portero Unai Simón, que es un portero bastante raro, que tiene muy buenas cualidades de lo técnico, pero que a veces es un arquero que no sabe medir muy bien el tiempo y el espacio, y a veces cuando él piensa que va a agarrar pelotas que son sumamente fáciles, se las terminan embocando en la portería. Eso le pasó en la pasada Eurocopa y también le pasó en el partido de cuartos de final cuando España derrotó 5-2 a Costa de Marfil. Ya el conjunto español también hizo una sustitución donde ingresó Rafa Mir, el delantero que milita en el Wolverhampton de Inglaterra. España en estos Juegos Olímpicos se caracterizó por tener a dos centrodelanteros que son de alta estatura, que pivotean muy bien y que también son jugadores que son rápidos para desenmarcarse de los defensores de los equipos rivales. Ya después, en un ataque por el costado derecho de Carlos Soler, mandó el centro y apareció Mikel Oyarzabal por izquierda, definió de primera y puso el 1-1. Ya el partido, España con esta anotación se animó e intentó hacer la segunda anotación. Ya después tengamos en cuenta que este partido se fue al tiempo extra después de la finalización de los 90 minutos, pero aún así Brasil siguió siendo el equipo mucho más contundente y mucho más preciso de cara al remate a portería, porque tuvo mucho más opciones, era el que tenía más variantes para atacar y llegar a la portería del conjunto español. Ya después, en la segunda jugada del gol, vimos otro ataque de lado a lado, donde sabemos que la primera anotación fue de izquierda a derecha y finalizó con el remate de Mateus Cunha en la mitad. Ya aquí fue todo lo contrario, la jugada inició por derecha y terminó con izquierda cuando la finalizó el jugador de 24 años, Malcom, y puso el 2-1, y así Brasil consiguió la medalla de oro por segunda vez de manera consecutiva, porque la primera fue precisamente en Río de Janeiro en el 2016, cuando Brasil en los penales venció a otro conjunto europeo que fue Alemania y conquistó su primera medalla de oro en la historia de los Juegos Olímpicos, porque había perdido una final en Londres, Inglaterra, en el año 2012, cuando perdió la final 2-1 ante México. De esta manera Brasil se quedó con la medalla de oro y Dani Alves consigue su título o su distinción número 43 a lo largo de su carrera deportiva, y España se quedó con la medalla de plata. El bronce se lo llevó la selección de México tras vencer en el partido del tercer puesto al seleccionado japonés. Aquí en Tribuna Deportiva también los Juegos Olímpicos fueron noticia cuando Brasil conquistó por segunda vez de manera consecutiva la medalla de oro, donde los jugadores mayores de 23 años fueron importantes. Estamos hablando de Dani Alves, Diego Carlos y Malcom, que hizo la anotación para que el Scratch ganara la medalla dorada. Muchas gracias por el video, hasta luego, que estén bien.